Todos los años, cientos de personas intentan recorrer el sendero de los Apalaches de punta a punta. Muchos no lo consiguen. La mayoría se lesionan y deben abandonar. Algunos sienten nostalgia y abandonan. Y en el caso de 5 amigos de la universidad, puede que ni siquiera sobrevivan al viaje. En algún lugar del camino, en Pensilvania, un grupo de mochileros encuentra a alguien, a algo que ha estado esperando a ser liberado, esperando venganza. Mientras caminan por un pueblo minero abandonado, liberan sin querer el espíritu de un asesino que lleva 150 años atrapado. El espíritu acecha implacablemente al grupo de amigos. Al principio, sus poderes son débiles. Se limita a asustarlos haciendo ruidos y moviendo objetos. Pero a medida que el día se convierte en noche, prepárense para la experiencia de thriller sobrenatural de Through Hike, A Ghost Story. A través de la niebla. A principios de la década del 2000, una de las películas de terror más populares en Estados Unidos fue El proyecto de la bruja de Blair. El film nos cuenta la historia de 3 estudiantes de cine que en 1994 se van de excursión al bosque de Black Hills, cerca de Burkittsville, en Maryland, para rodar un documental sobre una leyenda local conocida como la bruja de Blair. Los 3 desaparecen, pero su equipo y las imágenes se encuentran un año después. I just want to apologize to Mike's mom and Josh's mom and my mom. I am so sorry because it is my fault. Because it was my project. Toda la historia era ficción, pero la película fue tan convincente que mucha gente pensó que lo que estaban viendo era real. Esto, unido a una excelente campaña de promoción, aumentó el horror y el encanto del film. Nunca se ve lo que les ocurre realmente a los protagonistas, por lo que es más un thriller psicológico que una verdadera película de terror. El proyecto de la bruja de Blair fue rodada con un presupuesto paupérrimo, pero logró recaudar millones e iniciar el género del metraje encontrado. Cientos de guionistas y directores de cine intentaron copiarla y crear su propia gallina de los huevos de oro. De ahí nacieron sagas como Paranormal Activity. Uno de esos soñadores era Blaine Norris, un aspirante a cineasta fracasado de Harrisburg, fascinado por el género de terror y la ciencia ficción, que idolatraba a George A. Romero, Sam Raimi y John Carpenter. Estos tipos se forjaron un lugar en la historia del terror. Tenían presupuestos muy pequeños, pero crearon obras maestras que han resistido el paso del tiempo. ¿Quién no ha visto Halloween o La Noche de los Muertos Vivientes?, declaró en su página web. Norris se asoció con su compañero de trabajo, Brian Trimble, para producir una película de terror de bajo presupuesto titulada Through Hike, A Ghost Story. La película iba a transcurrir a lo largo del sendero de los Apalaches, en el centro de Pensilvania. Norris tenía grandes sueños, pero ninguna experiencia como director. De 9 a 5 de la tarde trabajaba como técnico informático en una compañía de seguros de Harrisburg. Para Sean Gaston, uno de los actores de la película, la pasión de Norris por el género compensaba con creces su total falta de experiencia como director. Desde fuera, parecía un buen tipo que tenía el mundo al alcance de la mano. Cuando estudiaba en el instituto, obtenía matrículas de honor. Era un Eagle Scout que tocaba en la banda de música y trabajaba a tiempo parcial en McDonald's. Pero a la hora de hacer la película, Norris se encontró en un aprieto. No tenía ni el dinero ni el equipo necesarios para llevar a cabo su producción. Afortunadamente para él,
Trimble le ofreció ser su cámara y usar su propio material. Además, el dúo recibió incluso una inversión de $18,000 de un patrocinador para cubrir los gastos. Pusieron anuncios e hicieron un casting. Por delante de las cámaras pasaron varios aspirantes a actores que pensaron que Norris no era tanto un aficionado al cine de terror, sino más bien un friki del cine de terror. Esa fue la primera impresión que Erin Lampard, una de las protagonistas, tuvo de él. Aún así, admitió que la frialdad del director la tranquilizó, especialmente en su audición. Esa misma sesión de audiciones también le dio un papel a Robin Griggs, conocida actriz de telenovelas estadounidense. Recuerda que hizo una audición pésima, pero que la contrataron igualmente, seguramente porque era una actriz profesional. Una vez cerrado el reparto, la producción estaba lista para empezar, pero el plan pronto empezó a desmoronarse. Ninguno de los actores había visto nunca a Brian Trimble, el cámara, ni a su, valga la redundancia, cámara, ni en las audiciones ni en los ensayos. Robin le preguntó a Norris, ¿qué pasa aquí? No se puede planificar una escena sin el director de fotografía. Se va a basar en la iluminación y todo eso, ya sabes, naturalmente, necesitamos la cámara aquí. Brian Trimble, sin embargo, sí rodó algo. Realizó algunas tomas publicitarias de los actores que resultaron ser tan desastrosas que provocaron que el inversor se echara atrás. El actor, Sean Gaston, afirma que cuando Norris, el director, se negó a despedir a su cámara y mejor amigo, Brian Trimble, el inversor retiró sus $18,000 y abandonó la película. Sin inversor, y justo antes de que el reparto y el equipo comenzaran su viaje por el sendero de los Apalaches para empezar a rodar, surgió otro problema: la esclerosis múltiple de Brian Trimble. Brian había sido diagnosticado años atrás, pero la progresión de la enfermedad le había dejado incapacitado para recorrer los senderos donde se debía rodar la película. Para el director Nobel era el momento de tomar una decisión. No tenía inversor, ni equipo de cámara, ni cámara. Debía cancelar la película y renunciar a ella, o buscar otra forma de conseguir el dinero que le permitiera llevar su pequeña película hasta el montaje final. Frustrado pero impertérrito, Norris utilizó sus tarjetas de crédito para financiar el proyecto, lo que le endeudó profundamente. Pronto se dio cuenta de que no había forma de completar el film por sí solo. Pero el dinero, o la falta de él, no era el único rompecabezas. Norris empezó a decir a los miembros del reparto que las exigencias de hacer una película estaban dañando su relación de pareja. En palabras de Robin Griggs, lo extraño fue que empezó a enviarme correos electrónicos sobre cosas que no tenían nada que ver con el proyecto. Me decía que su mujer le acusaba de estar con nosotros. Era realmente extraño. Así que la lista de problemas de Blaine Norris ahora incluía también un matrimonio tenso. Una lista que, cada día, se hacía más y más larga. Justo cuando el reparto y el equipo se preparaban para ir de excursión al bosque, Robin Griggs se rompió el brazo. El único nombre destacado del proyecto quedaba fuera de juego. Afortunadamente, Amber Mansi la reemplazó. Tenía algo de experiencia en teatro y ya había audicionado para Blaine Norris. Pronto, ella también vio las banderas rojas. La película estaba en marcha. En un vídeo detrás de las escenas, grabado por el actor Sean Gaston, se puede ver a Blaine no como un novato nervioso, sino como un director primerizo, relajado y francamente alocado.
De hecho, durante los 5 días que pasaron juntos rodando, los actores afirman que el director Blaine Norris nunca se quejó de sus problemas reales, el dinero o su matrimonio. Más bien, habló de su amor por clásicos del cine como Halloween y Pesadilla en Elm Street. Sean Gaston dice que aprendió un poco más sobre la fascinación de Norris por el lado oscuro, una fascinación que era muy evidente en el guión. Al finalizar el rodaje, los miembros del reparto dijeron que incluso habían desarrollado un sincero afecto por ese informático reconvertido en director. Pero de vuelta a la rutina, el aparentemente despreocupado Norris resbaló en la cuerda floja en la que había estado caminando. Su matrimonio había terminado. Pronto, los alegres correos electrónicos de Norris a los miembros del reparto, poniéndoles al día sobre el progreso de la película, desaparecieron. Un matrimonio roto, deudas crecientes y una película estancada. No había más Hollywood en el futuro inmediato de Norris. Volvió a trabajar con ordenadores y a salir con su amigo Brian Trimble, el cámara que se había echado atrás en el último minuto. Eran una extraña pareja a ojos de sus compañeros de trabajo. Trimble era callado, mientras que Norris era sincero, directo. Además, Trimble no derrochaba el dinero como Norris. No podía. Según él, su esposa se lo impedía. Era ella quien le había prohibido financiar la estúpida película de Blaine. Entonces, se le ocurrió una idea para poder terminar la película de su amigo. Una terrible idea. Randy, la mujer de Brian, tenía 2 trabajos para mantener a flote a la familia, pero eso no era suficiente para él. Era un hombre codicioso y egocéntrico que quería más dinero del que él y su mujer podían acumular razonablemente. Así que se le ocurrió la idea de matar a Randy y cobrar su póliza del seguro de vida de $100,000. Cuando Brian se dirigió a Norris para reclutarle como ayudante en el asesinato, Norris aprovechó la oportunidad. El momento era perfecto. Brian prometió repartirse el dinero del seguro con él, y parecía que la película se haría después de todo. Por un módico precio de $20,000, Norris aceptó matar a la mujer de Brian. Si alguien merecía ser feliz en la vida, esa era Randy Trimble. El padre de Randy había abusado gravemente de ella y de su madre, Nancy Chavez, cuando Randy era una niña. Chavez dijo de su exmarido: «Me llamaba puta de mierda. Así es como me conocía». Tras 7 años de matrimonio, Chavez abandonó al padre de Randy. Randy conoció a Brian cuando los dos solicitaron trabajar en la misma guardería del depósito del ejército de New Cumberland. Ambos consiguieron el trabajo y pronto empezaron a salir. Chavez pensaba que Brian era un buen tipo, el tipo de marido con el que quería que se casara su hija. Pero antes de la boda de la pareja, Randy empezó a notar patrones inusuales en la forma de hablar de su prometido. Randy, que estudiaba logopedia en la universidad, sabía que Brian debía ser evaluado por un médico. Y cuando llegó ese día,
Le diagnosticaron los primeros síntomas de esclerosis múltiple. Randy estaba desconsolada. Chávez declaró a un periódico de Harrisburg: una vez que se graduó en la universidad, me senté con ella y le pregunté si estaba segura de querer seguir adelante con el matrimonio. Quería que supiera que tendría que prepararse. Brian podría estar en silla de ruedas, quizás jamás podrían tener hijos. Todo el mundo estaba muy preocupado. Con todo eso en mente, me dijo: mamá, amo a este hombre. Me quedaré con él y dedicaré mi vida a él y a mis hijos. Entonces, supe que estaba realmente enamorada de él. Brian y Randy se dieron el si quiero el 9 de septiembre del año 2000. Las cosas parecían ir bien para los nuevos esposos, y no pasó mucho tiempo antes de que la pareja empezara a hablar de tener un bebé. Pero cuando Brian le habló a Randy de la película y de cómo Norris quería que todos los implicados invirtieran $5,000 en ella, Randy rechazó de pleno la idea. Brian pareció abandonar el tema y todos siguieron con sus vidas. Incluso se fueron de crucero y disfrutaron de unas vacaciones en familia. Pero nadie sabía que, en silencio, Brian estaba tramando el asesinato de su esposa. Brian y Norris decidieron acabar con la vida de Randy el 10 de enero de 2003. Randy iba a estar casi todo el día en el trabajo, así que Brian salió a comer con un grupo de amigos mientras Norris la esperaba en el garaje de la casa del matrimonio. Cuando Randy llegó, la asesinó brutalmente. Primero la estranguló. Ella se desmayó, pero no murió. Entonces la arrastró hasta el garaje, donde golpeó su cabeza contra el suelo de hormigón, la apuñaló 27 veces y le cortó la garganta. Brian solo quería que su esposa muriese, pero Norris deseaba hacerla sufrir. Cuando Brian volvió a casa, encontró a su mujer muerta sobre un espantoso charco de sangre y comenzó su interpretación de marido afligido mientras llamaba a la policía. Cuando llegaron los agentes, encontraron muebles volcados por toda la casa. Parecía un robo que había salido mal, pero nadie se había llevado nada. Al darse cuenta casi de inmediato de que la escena probablemente había sido montada, la policía consideró a Brian sospechoso. Puede que Norris fuera un estudiante con matrícula de honor en el instituto, pero a sus 25 años no parecía ser muy espabilado, ya que tuvo la gran idea de comenzar a enviar cartas crípticas y burlonas a los periodistas de la zona para despistar a los investigadores, sin ningún éxito. Norris y Brian estaban tan perdidos en la materia que este último llegó incluso a enviarle a su amigo un enlace de internet al sitio web Hitman Online, que era una especie de manual para personas que querían convertirse en sicarios o cometer un asesinato. Al ser interrogado por la policía, Brian admitió haber participado en la trama de asesinato y delató a Norris. Ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aunque la fiscalía pidió inicialmente la pena de muerte para Norris.
Según Chávez, Brian llevaba 7 meses planeando el asesinato de su esposa y Through Hike, A Ghost Story, simplemente le proporcionó el momento y la oportunidad de cometer el crimen. Era muy diabólico, capaz de representar al marido perfecto que ella quería y que yo quería para ella. Los $20,000 que Brian utilizó para pagar a Norris por asesinar a su mujer eran en realidad unos ahorros que Randy había acumulado y guardado para ese bebé que deseaba tan desesperadamente. 7 meses, el tiempo que Brian Trimble planeó la muerte de su esposa. Durante esos 7 meses, Randy tuvo 2 empleos y se dedicó a cuidar de su marido enfermo. Pero mientras tanto, este maquinaba en su mente cómo iba a acabar con ella. Pronto salió a la luz que Brian menospreciaba con frecuencia a su mujer ante otras personas, diciéndoles que era controladora y poco razonable, que nunca le dejaba hacer nada y que ni siquiera le daba dinero para comer. Algo que los compañeros de trabajo de Brian ya habían notado. Siempre que llegaba la hora del almuerzo, él pedía dinero prestado o llamaba a su mujer para pedirle permiso para poder salir a comer fuera. Cuando Brian le propuso a Norris acabar con su mujer, él aceptó sin pensárselo. Quién sabe si lo hizo por el dinero o tal vez por la emoción de saber lo que era asesinar a alguien. Cuando Randy llegó a la casa la noche del 10 de enero del año 2003, no tenía ni idea de lo que le esperaba. No tenía ninguna posibilidad. Blaine Norris estaba dispuesto a matar por su película. Una película que nunca llegó a ver la luz. A través de la niebla. Through Hike. Matar por el cine. Y una semana más en A través de la niebla está con nosotros en la tertulia Pedro Riutort. Buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, Javi, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad es que para este caso, ¿quién mejor que tú, no? Pues mira, ahora que lo comentas, bueno, ¿quién mejor que tú también? Sí, o que nosotros. Es que iba a decir, ¿qué mejor que 2 directores marginados? Exacto, ¿qué mejor que 2 directores marginados que tienen sus obritas por ahí? Pero bueno, que has escogido un caso que yo al principio pensaba que conocía y no, porque hay varios casos de este estilo. Conozco otro, pero enseguida que lo leí dije, caray, esto es, y por qué no hacer publicidad, esto es nuestro corto Vaya Reparto, el que tuvimos que dirigir en aquella escuela en el Instituto de Cine de Madrid. Uh-huh. Que tuvimos que dirigir con muchísimo placer, porque era una de las prácticas de slasher, creo que era, que nos tocó a nosotros dos. Sí. Que nadie quería hacer slasher. Era un corto de terror que nos lo pedimos nosotros dos y escribiste ahí un guión, vamos, adaptado básicamente al reparto que teníamos en la cabeza. Bienvenido a mi película. ¡Vaya reparto! Sí, y este caso que has traído tú hoy aquí me ha recordado, y es verdad, y mucho, a Vaya Reparto. Y confieso que yo no conocía este caso. Conocía otro caso que es de un señor americano que, bueno, mató a otro, creo que era un beso, o se hizo pasar por una cita ciega, se lo mató y lo grabó. Una cosa así. Que también quería ser director de cine, que era muy fanático de la Guerra de las Galaxias, curiosamente. Pero es que además este caso, que ya lo estamos diciendo, recuerda muchísimo nuestro cortometraje, a Vaya Reparto, que lo tenéis en YouTube, quien quiera ver el cortometraje. Es muy cine, arte trash, digamos, arte trash. Sí, es una especie de homenaje al cine que nos gusta a nosotros, ¿no? Bueno, entre muchos otros géneros, pero que nos gusta esa parte del cine trash, pues ese terror así un poco absurdo. Yo lo definiría como un John Waters meets Carpenter Cañí. Exacto. Así lo definiría. Sí.
Pero es que además el tagline del cortometraje era: es que nadie está dispuesto a darlo todo por el cine, que es un poco la historia de este señor de hoy. Qué gilipollas que eres. ¿Ah, sí? Pues te voy a decir una cosa, chaval. Un actor tiene que estar a las duras y a las maduras. Y no siempre te va a tocar hacer lo que más te gusta. Es más, la mayoría de veces te va a tocar hacer personajes poco o nada amables. Y te lo digo como amigo y como director de cine. ¿Qué dices? Si has hecho 2 cortos de mierda que no ha visto nadie. Lo sé. Pero algún día seré grande. Y espero que seas un actor digno de mis películas. ¿O qué crees? ¿Que La matanza de Texas hubiera rodado en esa actitud? ¿Y Halloween? ¿Dónde está el espíritu de los 70? ¿Es que ya nadie está dispuesto a darlo todo por el cine? Tío, te estás formando como actor y tienes que darlo todo, te guste o no. Sí, paradójicamente es la historia de este señor. Y a mí lo que me fascina es que el plan lo monta el colegui. En realidad aquí bueno, lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero parece ser que se juntan, que todavía me recuerda aún más al cortometraje, se juntan estos dos cerebritos y al final pues la cosa acaba como acaba, ¿no? Pero es curioso, sí. Es un caso muy, muy interesante. A mí me ha llamado muchísimo la atención porque el proyecto de La Bruja de Blair, que está ahí de trasfondo desde el principio del caso, es una de mis películas favoritas. De hecho, llevo hasta una de las tuanas tatuadas en la mano, con eso ya lo digo todo. Y la verdad es que yo no sé si este hombre se pensaba que había encontrado la gallina de los huevos de oro cuando se le ocurrió el guión de esta película, ¿no? De Through Hike. Bueno, La Bruja de Blair, el proyecto de La Bruja de Blair, que por cierto a mí, antes de que se estrenara, me pilló en Nueva York. Yo estaba en Nueva York estudiando ahí y la publicidad era muy enigmática y funcionó como un tiro, porque en realidad todavía no, el uso de Internet, esto debía ser, creo, si no me equivoco, que era el 99. Había Internet, por supuesto, pero no era una cosa tan, ¿sabes? Pero empezaron a enviar esos mensajes tal de perdidos, missing y tal. Y yo recuerdo haber visto algo, pero no sabía ni siquiera que era una película. Y claro, cuando se estrenó, funcionó muy bien y supongo que este señor debió pensar que correría la misma suerte, que de hecho algunos han corrido la misma suerte con películas posteriores, que bueno, luego en todo caso ya hablaremos de ellas. Pero que yo quiero decir, antes de que sigamos con el caso, que a mí la película de La Bruja de Blair, pues bueno, sí, me gustó, no está mal, pero no causó ese impacto en mí, quizá porque yo ya conocía películas anteriores que ya un poco habían copiado ese formato, ¿no? O habían explotado ese formato de metraje encontrado, ¿no? Pero bueno, aún así me parece que funcionó como un tiro, igual que funcionó Rec o otras películas que son del mismo palo. Claro, yo es que soy muy fan del metraje encontrado. Lo sé. Soy fanático y es verdad que se ha intentado replicar ese éxito de La Bruja de Blair. Es un formato que abarata mucho los costes de producción y muchas veces se usa esa excusa, sí, ¿no? para cualquier cosa, pero realizar algo... Para mí... Dime. Para mí, no, perdona que te interrumpa, lo digo por si los oyentes quieren hacerse una sesión así. Para mí hay 3 películas que son muy importantes de cinema, de material o película encontrada, que son el proyecto de La Bruja de Blair, por supuesto, el The Poughkeepsie Tapes, me encanta, me gusta más que La Bruja de Blair. A mí esa es la película y luego la que otra... más miedo me ha dado de la historia, de Poughkeepsie Tapes. A mí también me causó mucha incomodidad. Y luego Rec, que es otra película. Debo decir que yo no soy mucho, pero del metraje encontrado, porque a mí esto de que lo grabo todo y me dejo la cámara encendida en los momentos más importantes y como que me cuesta mucho entrar ahí, ¿no? Como que... Y quizá en La Bruja de Blair lo que me pasó es eso precisamente, que bueno, no es el tema que nos ocupa hoy, pero ese exceso de me dejo la cámara encendida me llegó a cansar, porque digo... Es que para ser directores de cine no tienen mucha idea de cómo funciona una cámara. Pero bueno, aparte de eso, pues una gran película. Yo ahí te metería en el top ese, por si alguno quiere reírse también, Grave Encounters. Yo metería también ahí Grave Encounters, que es un poco... No la he visto. Es un poco terror, comedia, un poco ridiculizar esto. Patina en algunos momentos el guión, pero es una película que yo la vi hace muchos años y la disfruté.
Pero bueno, vamos a meternos ya en los antecedentes de este caso. Como decíamos, muy interesante. Vamos a hablar de esa figura de Blaine Norris, ¿no? Un aspirante a cineasta, fracasado, fascinado por el género del terror, de la ciencia ficción, que idolatraba a George A. Romero, Sam Raimi, John Carpenter. Pues después de ver el proyecto de La Bruja de Blair, como decíamos, piensa que puede revolucionar el género del metraje encontrado y se le ocurre un guión para una película a la que llama Through Hike. No sé a ti qué te ha parecido la sinopsis de esta película. Bueno, creo que he leído que ellos van caminando por un sendero que conduce a los Apalaches y allí... Pues me ha parecido más de lo mismo, que hay como un espíritu ancestral maligno que ellos lo despiertan, ¿no? Uh-huh. Entiendo que era esto la sinopsis, pues un poco entre Evil Dead, que es otra película que también marcó toda una generación, uh-huh. Posesión Infernal, titulada aquí en España. Y bueno, no me ha parecido gran cosa, la verdad. Pero claro, es que yo supongo que esto es un tagline, que luego habría que ver. Sí. Me ha recordado una película que también vi muy interesante, que creo que se llama El Ritual, me parece. La vi en Netflix, sí. Una película para Netflix. Sí. Muy buena película también, ¿eh? Me gustó, a mí me gustó. Una secuencia final aterradora. Para mí, yo no entendía muy bien qué era esa cosa que sale al final, pero me causó mucha incomodidad. Entonces, la trama me ha recordado un poquito eso. Pues mira, es que justo has mencionado Evil Dead, que además es de Sam Raimi, que era uno de los referentes de este chico, ¿no? Entonces, pues es que está claro. Todo. Había ahí yo creo que un señor pues hizo pues como hacemos muchos, quiero decir que en el cine está ya todo inventado, lo único que hacemos es remezclar, es que en el fondo somos DJs del cine, ¿no? Cuando escribimos, porque es que ya está todo dicho. Pero claro, para hacer una película pues hace falta pasta y Norris no la tiene. De 9 a 5 de la tarde trabajaba como técnico informático en una compañía de seguros y tampoco tenía equipo, además. No tenía ni cámara, no tenía ni focos, no tenía ni equipo de sonido, no tenía nada. Pero aquí aparece lo que él cree que va a ser la salvación del proyecto. Su amigo y compañero de trabajo, Brian Trimble, que le ofrece ser su cámara, usar su propio material. Además, el dúo recibe incluso una inversión de $18,000 de un patrocinador para cubrir los gastos. O sea que parece que las cosas empiezan a ir medio bien. Que casi esto podía ser incluso metacine, ¿no? Como decíamos nosotros en Vaya Reparto, que había una película en el rodaje y en la preproducción aparte. Esto podía ser otra película también, todo esto. Totalmente de acuerdo. Todo el caso, desde que empieza hasta que acaba, podría ser perfectamente una película, y me extraña que no haya habido alguien que no haya hecho una película de todo esto, que posiblemente exista y yo no la conozco. Hay un documental que se llama Rough Cut o algo así, que yo no lo he visto, no lo he encontrado para verlo, pero que vamos, me resulta interesante y me gustaría saber, porque yo he intentado ver si había algo disponible de esta película, solo hay un par de fotografías detrás de las escenas y tal, pero me daba mucha curiosidad ver qué había rodado este hombre, ¿no? Tanto por una película que luego al final ni llegó a estrenarse, claro. Solo faltaría que se hubiera llegado a estrenar, ¿no? Pero yo también he sentido curiosidad por saber qué rodó, que creo que se rodó toda la película. Sí, no sé si a lo mejor... Hay un archivo de una página web de la película que pone el rodaje se ha completado. Pero claro, después del rodaje es que viene una postproducción que también se necesita dinero. Ahora llegaremos ahí, pero vamos a hablar un poquito de esa preproducción. Se hacen varios castings, por delante de las cámaras pasan muchísimos aspirantes actores que pensaron que Norris pues no era tanto un aficionado al cine de terror, sino más bien un friki del cine de terror. Así un poco como nuestro Miguel de Vaya Reparto. Una vez cerrado ese reparto, la producción está lista para empezar, pero el plan empieza a desmoronarse. Lo primero que llama la atención es que ninguno de los actores había visto nunca a Brian Trimble, el cámara, ni a su cámara, por supuesto, ni en las audiciones ni en los ensayos. La primera vez que le ven es para realizar unas tomas publicitarias de los actores que resultan ser tan desastrosas que provocan que el inversor se eche para atrás. O sea que imagínate cómo sería aquello, ¿no? Pues sí, y esto es una realidad en América. Bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero en América, si ellos ven negocio en una película, invierten. Es decir,
muchas películas se ruedan así, es algo habitual, pero también es muy habitual que si el inversor ve que la cosa no va bien, se cogen y se piran y ahí te quedas con tu película y con lo que sea, pero no solo en películas es decir, de bajo presupuesto como esta, sino en películas también. Yo sé un caso, pero no voy a dar nombres, una persona allegada que rodó una película que sí se llegó a estrenar, pero lo pasó muy mal porque la compañía productora dijo hasta luego Lucas, y el material quedó un poco en el aire durante varios años hasta que se fue rescatada por otra persona bastante conocida, que tampoco voy a dar el nombre, y se pudo finalizar. O sea, que decir que es algo muy real, ¿no? Y muy triste, ¿no? Que le puede pasar a una película, que el productor y el capitalista diga hasta luego, y que te quedas. Pues esa es la primera de las catastróficas desdichas que va a tener la producción de este film, porque la actriz principal se rompe el brazo, la actriz más famosa, Robin Griggs, que a lo mejor a alguno le suena, había hecho muchísimas telenovelas en Estados Unidos. Además, Trimble resulta que no puede acompañar al equipo en el rodaje porque su esclerosis múltiple se lo impide. O sea, todo un montón de cosas que, llegados a este punto, pues Norris, claro, decide seguir adelante con la película, pero no le queda más remedio que autofinanciarla usando todos sus ahorros, fundiendo sus tarjetas de crédito y endeudándose hasta las cejas. Pero el caso es que consigue rodar el metraje y, según los actores, incluso se llega a desempeñar bastante bien como director. Dicen que le cogieron bastante cariño durante el rodaje de la película y que estaba muy muy desenvuelto. O sea que... Claro, porque es lo que te decía antes, un poquito al hilo de lo que hablábamos. Eso ocurre mucho en América, que la gente se endeuda por un proyecto de cine y de qué tiran, de las tarjetas de crédito, ¿no? Es una cosa que ya cuando yo estuve estudiando ahí ya se hablaba mucho de que había mucha producción sumergida, películas pues de muy bajo presupuesto que se hacían así, con el dinero de las tarjetas de crédito del director, de los amigos, incluso de los actores, que ponían parte incluso a veces ellos del dinero, ¿no? Porque ahí el cine verdaderamente se vive como una inversión, como una posible inversión. No hay que olvidarnos que hay grandes títulos para mí, como Viernes 13 y La Matanza de Texas, que se rodaron casi en estas condiciones. Viernes 13, cuando se rodó, recuerdo que hay una entrevista a la que hace de madre Betsy Palmer, creo que se llama, y dice, bueno, yo cuando leí el guión me pareció tan horroroso que dije, bueno, que me paguen los $10,000, necesito un coche, o no sé qué le tenían que pagar, una miseria, me compro un coche que necesito y esto no lo va a ver nadie. Lo que pasa que, claro, luego, ella lo cuenta así en el documental, y dice, esto es tan malo que no lo va a ver nadie. Estrenan Viernes 13, que había costado 2 duros, y la gente se vuelve crazy, que aquello da un pelotazo, pero un pelotazo que aquella mujer, y lo cuenta en el documental, dice, madre mía, yo cuando me veía y se acercaba la gente y me hacía chup, 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 yo decía, pero ¿dónde me meto, no? Y claro, es que es como se vive el cine ahí, como una inversión. Y La Matanza de Texas, bueno, imagínate que el Top Hooper, mira los actores ahí. Pues yo me imagino que este señor, y no me voy a enrollar más, quería hacer algo así, ¿no? Y dijo, esto va a ser la nueva Matanza de Texas, el nuevo Viernes 13, pero de metraje encontrado. Claro. Y por eso se empeñó vivo, vamos. Si sus referentes eran, pues por ejemplo, Carpenter, dijo, pues mira, Carpenter hizo con $300,000 Halloween, y Halloween la primera yo creo que llegó a recaudar, si no me equivoco, más de $70 millones. Dijo, aquí tengo el negocio del siglo. Sería muy confiado en sí mismo y en su guión para pensar esto. Por supuesto, y hay muchos batacazos que nosotros no conocemos, muchísimos más que éxitos, porque claro, nosotros conocemos los éxitos, Halloween, Viernes 13, La Matanza de Texas, todas estas películas que se rodaron un poco, incluso te voy a decir que Pesadilla en Elm Street de Wes Craven se rodó muy al límite, porque Pesadilla en Elm Street fue la película que salvó al New Line Cinema. New Line Cinema estaba en la quiebra cuando se rodó Pesadilla en Elm Street, y no sé cómo, milagrosamente pudieron alargar un poco el presupuesto porque había habido que repetir, pero vamos, hubiera podido ser una de tantísimas películas, como el caso que hoy nos ocupa,
que se lleva por delante, que arruina a un montón de gente, vamos, que los deja tiesos. Y luego que hay películas que a lo mejor en su momento cuando se estrenan no funcionan, pero de repente resurgen y se convierten en clásicos de culto. Un poco, salvando las distancias, a The Poughkeepsie Tapes le pasó un poco eso, ¿no? Poughkeepsie Tapes yo creo que fue muy injustamente, más que injustamente, fue un poquito ignorada. Y a lo mejor no salió en el momento adecuado, no lo sé, o no tuvo creo que la distribuía Metro-Goldwyn-Mayer, y a lo mejor pues una vez que vieron la película o les pareció algo obscena o polémica, hay otra, porque toca polémica de la sociedad estadounidense. Pero bueno. y no sé, no tuvo una buena distribución, pero si hubiera podido ser. En los últimos años tanto esta como Megan is Missing han resurgido gracias a TikTok, porque claro, es que cuelgan clips de las películas que parecen tan reales que se hacen virales los vídeos. Claro, luego hay otra película también que es Mungo Lake, creo que se llama, o Mungo Lake, sí, o Lake Mungo Mungo. Lake. Lake Mungo, muy buena. Lake Mungo, también muy buena, muy interesante, que tampoco tuvo la justicia que se merece. Esa la destrozó la campaña publicitaria que le hicieron, que la vendieron como algo que no era, y claro, la gente se esperaba ver una película de terror convencional y se encontraban con otra cosa. Pero la cuestión, que este señor va y se arruina como muy por un sueño, ¿no? Se deja ahí, yo que no sé la cantidad de dólares que se debió dejar, pero los 20.000 seguramente. Uh-huh. Se dejó, figúrate por el dinero que se dejó, porque había gente del reparto que decía que había tanta comida, tanto material, que no sabían de dónde podía estar saliendo el dinero. O sea, que se debió dejar su pasta el hombre en financiar esta película. Pero de vuelta a la rutina. Dime. Era un dreamer total. Un dreamer. Pero de vuelta a la rutina, pues se da de bruces con la realidad. Su matrimonio se ha roto, tiene deudas crecientes, una película estancada, vuelve a trabajar con los ordenadores. De hecho, me llamaba la atención también que comentaba algún actor que en la preproducción del film les enviaba correos diciendo que su mujer estaba muy enfadada con él porque pasaba demasiado tiempo con los actores y tal, que lo achacaban como, pero ¿dónde nos hemos metido, no? ¿Qué clase de producción es esta? Pero bueno, el caso es que el matrimonio ese se rompe y este señor se ve con la película que no la puede terminar, vuelve a trabajar en los ordenadores, a salir con su amigo Brian Trimble, el cámara que se había echado atrás en el último minuto, y es una pareja que resulta muy extraña a ojos de sus compañeros de trabajo, que comentaban que Trimble era callado, mientras que Norris era sincero, directo, derrochador, no como Trimble, que no podía derrochar el dinero, ¿no? Según él, su esposa se lo impedía y era ella quien le había prohibido financiar la estúpida película de Blaine Norris. Entonces se le ocurre una idea para poder terminar de financiar la película de su amigo. La idea, matar a su mujer y cobrar el seguro de vida de $100.000, la póliza del seguro de vida de $100.000. No sé si quieres comentar algo de todo esto antes de que nos metamos en... No, es que me parecen, con todos mis respetos hacia la víctima, pero me parecen una pareja muy atractiva para escribir sobre ellos, ¿no? Evidentemente una pareja muy que nutre mucho, ¿no? Porque me los imagino como el yin y el yang, uno como muy extrovertido, el otro como muy introvertido, pero quizá el introvertido era el que más pensaba, no era un poco, el otro era más impulsivo, el otro, ¿no? Y de repente se crea esta especie de matrimonio unido por el cine, que es, tú sabes muy bien que cuando uno está obsesionado por el cine es una obsesión, puede llegar a ser una obsesión muy enfermiza, ¿no? Y es el caso, ¿no? Aquí que les unía esa pasión por el cine, ¿no? Y hasta aquí pues me parecen dos elementos o dos personajes interesantísimos, y que de repente a uno se le ocurra, como en una de las mejores películas de Hitchcock, cargarse a su mujer para cobrar el seguro. Bueno, es lo que tú decías al inicio, ¿no? Es que quizás es más interesante hacer la película de lo que ocurrió, o sea, de jugar a este metacine, que no en sí la película que ellos querían rodar.
Claro, según la madre de la víctima, de Randy Trimble, ya llevaba 7 meses dándole vueltas a acabar con la vida de su mujer. Entonces esto le sirvió ya como la excusa perfecta, porque al final debía ser un cobarde que vio la oportunidad. Está desesperado, arruinado, pues le ofrezco dinero, pero es que el otro no se lo pensó 2 veces. O sea que ahora iremos a ello, pero vamos a hablar un poco de la víctima, de Randy, la mujer de Brian, que tenía 2 trabajos para mantener a flote a la familia. Se había casado con él. Parece Randy, nacida para perder. Es decir, otro personaje que también tiene mucho jugo, porque, bueno, ahora lo explicarás, ¿no? Sí. Se había casado con él porque estaba enamoradísima de Brian. Es más, había aceptado ese destino tan terrible de su marido, asimilado que iba a cuidarle de por vida cuando su enfermedad le limitase, pero parece ser que todo esto no era suficiente para Brian, que es definido por la madre de Randy como un hombre codicioso, egocéntrico, que quería más dinero del que él y su mujer podían acumular razonablemente. Así que cuando se le ocurre la idea de matar a Randy y cobrar una póliza de seguro de $100,000, recluta a Norris, como decíamos, como ayudante en el asesinato. Norris aprovecha la oportunidad. El momento para él era perfecto. Brian le había prometido repartirse el dinero del seguro con él y parece ser que la película se haría después de todo. Por un módico precio, como decía en la presentación de $20,000, Norris acepta matar a la mujer de Brian. O sea, es todo... Por eso se hablaba mucho, cuando yo me he informado sobre este caso, sobre que Norris tenía un punto oscuro, que le llamaba la atención también cometer un crimen, pero es que ahora vamos a ver, se hace todo tan mal que no hay por dónde cogerlo, ¿no? A ver, yo sí, primero me extraña que no lo grabara, ¿no? Que no aprovechara el momento, no puedo decir, o sea, hubiera podido ser todavía peor, porque llegados a este punto, que 2 personas se pongan de acuerdo para matar a alguien y cobrar el seguro y acabar una película, ya es que me parece fascinante, porque digo, bueno, primero, ¿qué clase de ética moral tienen? Porque si creen que van a poder estar tan anchos toda la vida y cuando se estrene la película quedarse con los aplausos del público, y es que no lo sé, que me parece, claro, evidentemente cometo un error, intento ponerme en su piel y digo, pero bueno, ¿cómo me sentiría yo? No, es que ni se me pasa por la cabeza para poder, mira que me gusta el cine y me hubiera gustado tener dinero para rodar muchas películas, pero llegados a este punto es que es muy, muy friki lo que hacen estos dos. ¿Y cómo, entonces, cómo lo hacen? Porque es que ahora lo veremos. ¿Y cómo lo hacen? Es que parecen aquí ya dos tontos muy tontos, porque además, ¿cómo se te ocurre, alma de cántaro, intentar tongar a una empresa de seguros si se la saben todas? Para la que trabaja. Y si no encima para la que trabaja, pero es que si no se la saben, se la inventan. Pues el día que deciden acabar con la vida de Randy fue el 10 de enero de 2003, un día en el que Randy va a estar en el trabajo casi todo el tiempo, así que Brian sale a comer con un grupo de amigos, mientras Norris se queda a esperar a Randy en el garaje de la casa del matrimonio. Cuando ésta llega a casa, la asesina brutalmente. Primero la estrangula, ella se desmaya pero no muere. Entonces él la arrastra hasta el garaje, donde golpea su cabeza contra el suelo de hormigón, la apuñala 27 veces y la degolla. O sea, lo hace todo con alevosía. Quería que sufriese, ¿no? Porque Brian solo le había pedido que la matase, pero es que deseaba hacerla sufrir, porque 27 puñaladas, o sea, estamos hablando de un ensañamiento importante, ¿no? Sí, es un ensañamiento importante, que te tengo que decir que he leído juicios en los que 84 puñaladas no lo han considerado, el juez no lo ha considerado ensañamiento. O sea, quiero decir que... Pero vamos, a mi juicio es que ya más de 2 ya me parece ensañamiento, pero claro, depende. Cuando Brian vuelve a casa, pues se encuentra a su mujer muerta sobre un charco de sangre y empieza la interpretación de marido afligido. Llama a la policía, que cuando acude a la escena del crimen ya se topan con algo que les parece raro, ¿no? Están todos los muebles volcados por toda la casa, parecía un robo que había salido mal, pero es que para robar hay que llevarse algo, y de allí no se habían llevado nada.
Se dan cuenta casi de inmediato de que esa escena probablemente ha sido montada y la policía considera a Brian sospechoso inmediatamente. Entonces empiezan ya las cosas raras. Norris, que como decía en la presentación, podía ser un estudiante de matrícula, pero no se le veía muy ducho a sus 25 años, porque para despistar a los investigadores comienza a enviar cartas crípticas, burlonas a los periodistas de la zona sin ningún éxito. Yo no sé si quería marcarse un zodiaco o algo, pero vamos, era ya esto, roza unos extremos que son, como tú siempre dices, alta comedia. Alta comedia, sí, un desastre. Un desastre porque, en fin, que creo que estuvieron muy poquito tiempo sueltos con esta parodia, ¿no? Es que si había dudas de quién podía haberlo hecho, resulta que Brian le había enviado a Norris un enlace por mail de una página web que se llamaba Hitman Online, un manual para personas que querían cometer un asesinato o convertirse en sicarios. Es que les faltaba salir con un megáfono y decir hemos sido nosotros. No, les faltaba comprarse el libro Crimen para tontos. Sí. ¿Sabe? Es que ¿Cómo matar? No sé, yo creo que exacto, yo creo que debían estar tan metidos con el rollo del cine, sobre todo él, que debieron pensar que en realidad esto funcionaba así. Es que no sé, quiero pensar que ese es el tema, ¿no? Porque si no, no me lo explico. Uh-huh. Y duran muy poquito, claro. La comedia les dura muy poco, como tú dices. En cuanto le interrogan la policía a Brian, admite haber participado en la trama de asesinato y delata a Norris enseguida. Ambos son condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aunque la fiscalía pidió inicialmente la pena de muerte para Norris. Pero como decía, es que Brian llevaba ya 7 meses planeando el asesinato de su esposa y esta película, Through Hike, A Ghost Story, le proporcionó el momento y la oportunidad de cometer el crimen. Pues sí, totalmente de acuerdo. Él buscaba a alguien necesitado que se ensuciara las manos, ¿no? Entonces creo que debió ver en su amigo pues la persona perfecta, ¿no? Que dijo, bueno, estoy seguro que se ensucia las manos por $20,000. Además, entonces aprovechó el momento y bueno. Pero fíjate, este es el resultado. Cómo de maquiavélico tenía que ser este Brian Trimble, porque los 20.000 euros que le avanza al amigo para que mate a su mujer son un dinero que tenía ahorrado, para un futuro hijo que estaban buscando. O sea, esos 20.000 euros para financiar los costes del niño acaban siendo la sentencia de muerte de ella. Es que es todo... Desde luego Brian se llamaba, ¿no? Sí, Brian Trimble. Es un perla. A todo, perla, pero vamos... No sé, que una persona que está dispuesta a estar, quiero decir, a lo bueno y a las malas, ¿no? Que parece ser, por lo que pone el informe, que siempre se había mostrado como alguien pues que le ayudaba mucho a él, ¿no? Con el tema de su enfermedad. Uh-huh. No sé, quizá detrás de todo esto había algún tipo de, por entenderlo de alguna manera, algún tipo de maltrato psicológico, de desprecio de esta mujer hacia él. No lo sé, es lo único que me podría agarrar, porque si no estamos hablando de un monstruo. Uh-huh. De un monstruo, de una persona, primero con pocas luces y segundo con muy poca vergüenza, porque no sé, no se me ocurre qué le podría haber hecho a la mujer tan terrible para que él hilara esta trama y le pidiera que matara al otro, a su propia mujer, con la excusa de la película, y luego supongo, porque la película seguramente, creo yo, que le debía dar un poquito igual, en realidad. De una persona carente de cualquier tipo de escrúpulo. Y el otro quiero que se entienda bien, porque dispuesto quiero... Sí, dime. No, que quiero que se entienda bien que no porque tengas esclerosis múltiple tienes que ser ni mejor ni peor persona. Lo que quiero decir es que estaba claro que esta mujer afrontó esta enfermedad junto a él, quiero decir, con total valentía, ¿no? Y respaldo. Entonces me parece muy fuerte, a no ser que haya una historia detrás que nosotros desconozcamos, ¿no?
una relación muy tóxica. Pero bueno, aún así, no sé, un monstruo, vamos. No lo sé, él hablaba de que su mujer era muy controladora, pero a mí, viniendo por boca de este chico, no me creo nada. O sea, yo creo que él era un perla y que ella le tenía bien calado. Pues no lo sé, supongo yo que sí. Ella desde el principio se opuso totalmente a que colaborara con la película. Vamos, se lo prohibió directamente. Pero bueno, no sé qué grado tampoco de... Estoy aquí con 2 trabajos, me viene ahora a pedir $20,000 para una película, pero ¿qué me estás contando? Estamos buscando tener un hijo y quieres meterte aquí en un proyecto que no sabemos... Que no da nada. Claro. Sí, no, parece ser que este señor no tenía la cabeza muy bien amueblada tampoco. Ninguno de los dos, ¿sabes? Independientemente de lo de la enfermedad de la esclerosis múltiple, yo creo que aparte debía sufrir algún tipo de trastorno, porque no se pilla muy bien lo de este señor. Pues Pedro, con esto yo creo que, no sé si quieres aportar algo más, pero yo creo pues no. No, que es un caso fascinante que me ha gustado mucho. No recuerdo exactamente el caso que te hablé al principio, pero también era alguien muy fascinado por el cine, y creo que hay varios casos. No estoy seguro, hay varios casos, pero este también fue una historia rocambolesca. Se hizo pasar por una cita ciegas, lo metió en el garaje de su casa y filmó el asesinato. Algo así. No conozco ese caso. Y bueno, que todo el trasfondo era una película. Es decir, que parece ser que algo tiene el cine que nos arrebata, ¿no? Esperemos que no a tal extremo, pero es así. Pues nada, Pedro, con esto nos despedimos. No sé si quieres, antes de irnos, recomendar un par de películas que ya las has dicho antes, ¿no? Hemos hablado del metraje encontrado. Yo en mi caso, aparte de las que has dicho tú, yo añadiría VHS, la primera y la segunda, que me resultaron muy interesantes. Sobre todo la segunda, tiene segmentos que están muy bien. Chronicle, que no es de terror, pero también es metraje encontrado. Y por supuesto REC y La Bruja de Blair. REC 1 y REC 2. Sí, bueno, yo de Poughkeepsie Films, las mismas que tú has dicho, por supuesto el proyecto de La Bruja de Blair, Lungo Lake o Lake Lungo, no me acuerdo cómo se llama. Lake Mungo. También una película Paranormal Activity, pero bueno, la primera a mí es una película que me gustó. Tiene un par de ellas que están bien, pero es que hay tantas... Pero hay un par de ellas... La que no recomendaría, fíjate, es la más pionera de todas, que es Holocausto Caníbal. Bueno. Y no la recomendaría porque me parece muy salvaje lo del maltrato animal y estoy totalmente en contra. Considero que no tiene justificación que maten animales, y matan varios animales, para dar más realismo a la película. Sí, son escenas tremendas. Yo una y no más. Hay que ser... Vi una vez y no más. Hay que ser coherentes. A mí no me gustan los toros, y considero que esto en el cine no tiene cabida. No podemos estar criticando a un señor que sale a torear y permitir que, por la tontería de que es que le doy realismo a mi película, y hay muchas y películas hechas hoy en día que son indignantes. Quiero decir, sí, yo acepto, posiblemente no vea una película en la que se maten los propios actores, no la veré, pero me parece más humano que cojan a un animal y lo sacrifiquen para darle realismo a la película. Eso me parece totalmente intolerante, porque el animal ni pinta ni corta, no tiene nada que ver ahí. Entonces no estoy a favor. Por eso digo que Holocausto Caníbal, además que me parece una película mediocre, para que nos vamos a engañar, será la pionera y tal, pero aparte de la banda sonora, que es lo que más me gusta, pues ¿qué quieres que te diga? Se sobra media película. Que nos despedimos con la banda sonora de Holocausto Caníbal, porque es lo mejor de la película. De la película, sí. Pero es verdad lo que dices de la muerte de animales. Yo ya lo comenté, que me pasa con Haneke, ¿no? Que no puedo, porque él siempre mete las muertes de los animales en las películas, que dice que se afecta mucho más a los espectadores ver cómo muere un animal que un ser humano, pero
es que ya el sacrificar a un animal para esto, lo siento, pero me deja de interesar el producto porque no, por ahí no paso. Creo que hay límites que no. Pero bueno. Yo tampoco paso. Y estoy total... Es que ya nadie está dispuesto a darlo todo por el cine. Joder, tío, tienes razón. Y pensar que hace 2 semanas cuando te conocí, yo estaba pensando, ¿qué hace un actor como yo con un director como tú? Y sí, tío, ahora sí lo veo, macho. Coño, eres un puto dreamer, eres un genio, tío. Mola, mazo, macho. Va a llegar tarde.